Bueno, estamos de vuelta. Ahí vamos a ver si tenemos contacto ya con el pastor Daniel. Daniel, amado, ¿cómo estás? Bendiciones. Muy bien, Jorge, bendiciones. ¿Cómo estás, profeta? Paz, amado. Qué placer tenerte entre nosotros. Gracias. Me siento como en casa. Bueno, Dani, te dejo para que te presentes con la gente y que puedas compartir desde donde estás vos, desde el lugar donde vos lo visualizás todo este tiempo. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo, Dani? ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Contanos. Qué maravillosa pregunta, Jorge. Bueno, me presento. Mi nombre es Daniel Jofré. Vivo acá en Pilar, Buenos Aires, Argentina. Soy pastor en el CNB junto con mi esposa y somos también, somos servidores de Cristo, ¿no? Y estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo en este tiempo con nosotros como familia, pero estamos muy atentos porque creemos que se viene algo maravilloso para la iglesia a nivel cuerpo, ¿no? Así que yo quería hablarte un poco, Jorge, voy a hablarle a todos, de algo que está pasando, porque si uno dice, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? Para saber lo que Dios está haciendo en este tiempo, hay que ver qué es lo que la iglesia está haciendo en este tiempo. No sé si se me escucha bien, ¿sí? Clarísimo, Dani, clarísimo. Bueno, agradezco a Carolina, mi hija de 13, que me regaló un portacelular para el Día del Padre. Adelantado, en Qué estreno para grande. este momento. Bueno, ¿qué está haciendo la iglesia en este tiempo? ¿Por qué? Porque Dios es papá. Porque a veces nosotros los padres hacemos en función a lo que van haciendo los hijos. Por ejemplo, le decimos al hijo, hijo, hace esto o hace las tareas para que te vaya bien en el colegio. ¿Y qué pasa? El hijo después no hace caso, ¿no? Y les va mal en el colegio. Entonces nosotros tenemos que hacer en función a lo que el hijo no estuvo haciendo o está haciendo mal, ¿verdad? ¿Y por qué? En amor, ¿no es cierto? En amor siempre. Entonces, cuando meditaba en esto, y te agradezco, Jorge, la pregunta, ¿por qué? Porque desafía. Desafía, ¿por qué desafía? Porque ¿qué está haciendo la iglesia en este tiempo? Y estamos haciendo muy poco, Jorge. O sea, estamos haciendo mucho, iglesia, estamos haciendo mucho, pero, pero tal vez estamos haciendo mucha actividad. Y quiero mostrarte una perspectiva de repente medio personal, ¿sí? Con lo que nosotros hemos estado viviendo a lo largo del tiempo. Sabés que en 2002, viajemos en el tiempo, 2002, la iglesia estaba muy dividida, pero muy dividida, por lo menos acá en Pilar, ¿ok? Por lo menos acá en Pilar, pero la verdad que era así en Argentina y creo que en todos lados también, porque lo vivimos un poco por allá, por Paraguay también. Entonces en 2002 me da el Señor una palabra, porque nos teníamos que reunir con unos discípulos, nosotros éramos discípulos de nuestro pastor, bueno, somos discípulos de Jesús, ¿no? Pero estábamos con un pastor que era de Paraguay, que es de Paraguay, y resulta ser que nos teníamos que reunir con otros discípulos. Uno era un comisario de la Federal, y el otro era un pastor de Merlo. Y nos reuníamos acá en Pilar, recuerdo. Y de repente leo el libro de Ageo, escuchá bien, Ageo, capítulo 1 de Ageo, no sé si se acuerdan, no lo voy a leer, bien, yo sé que ustedes son gente de Biblia y que leen mucho la Biblia, así que no lo voy a leer, pero ¿qué dice Ageo? Ageo comienza hablando de que las cosas no estaban yendo muy bien en aquel tiempo, en aquel lugar, y decían, ¿acaso no dicen ustedes, no es tiempo de construir el templo de Dios, no la casa de Dios? No es tiempo de construir la casa de Dios. Así que Dios se enoja y le dice, ¿acaso no es tiempo de construir mi casa? Y cada uno de ustedes se dedica a hermosear su casa, su pequeña casa, su casita. Entonces Dios se enoja, le dice, por eso escasea el aceite, por eso dice, juntan mucho
y cae todo en saco roto. ¿Recordás esa palabra, Jorge, verdad? En Ageo. Sí, la recuerdo. Y bueno, a mí se me había dado una palabra profética una vez que yo era como Ageo. De repente por el carácter restaurador que Dios nos dio a nuestro ministerio. Así es que, como es, leo esto y cuando lo leo, Jorge, fue impresionante porque yo vi que se trasladaba a nuestro tiempo y Dios me decía, o Dios le decía a la iglesia, yo veía que Dios le decía a la iglesia y estaba enojado. Todo eso que en ese tiempo estaba pasando en la Argentina, que era terrible, no sé si te acordás, 2002, por lo menos sí. Yo la viví terrible. Y bueno, y en ese tiempo, ¿no? La verdad que la gente juntaba y caía en saco roto, no llovía, no había aceite, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Entendí que la iglesia estaba dividida, cada una se iba a sus propias iglesias, hermoseaba su propia iglesia, pero no edificaba el cuerpo de Cristo, tremendo. Cuando yo vi esto fue como una bomba, fue tremendo, porque yo estuve todo el día tenía una carga profética en mí muy fuerte, Jorge, yo sé que esto entendés, y estaba nervioso y estaba mal, yo tenía que soltar algo y no sabía qué era. Cuando me encuentro con esta palabra fue increíble, así que yo le dije a mi esposa, Vanessa, digo, mirá, Vane, mirá lo que acabo de ver. Resulta que Argentina no está así por los políticos, Argentina no está así por, no me acuerdo qué pasaba en aquel tiempo, le digo, Argentina está así porque la iglesia no edifica el cuerpo de Dios, no edifica el templo a nivel universal, sino que se dedica a crecer en sus pequeñas congregaciones totalmente divididos unos de los otros. Y cuando le leo a Vanessa esto, ella, esos detalles que ellas ven, aparte yo no sé, Jorge, ni en el día que vivo, ¿viste? Pero Vanessa me dice, fíjate lo que dice en el versículo, la fecha me dice. Y leo, mirá el versículo 15, porque vamos a leer del 14. 1:14 de Ageo dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Acordate que ahí conmigo estaba un comisario de la Federal, que era el que en aquel tiempo manejaba, viste, cada vez que había que hacer una movida grande en el centro, eso hay que mover papeles, cuando los pastores tenían que viajar y no tenían visa, eso lleva tiempo, prepararlo, tenés que esperar y de repente ellos tenían que viajar, bueno, ese hermano facilitaba ese tipo de trámites y los hacía rápido porque tenía, bueno, estaba desde adentro, ¿no? Así que era como una especie de gobernador, ¿sí? Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ¿sí? Así que estaba con el otro hermano que era un pastor, ¿bien? Dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de su Dios. Dice, versículo 15, mirá, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y Vanessa me dijo, mira, fíjate la fecha. Y ese día era 24 de junio del 2002, ¿no? En el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Entonces, esto pasó el 2002, ¿bien? Y había una gran división en la iglesia. Casi todo lo que hicimos nosotros después fue trabajar con consejos pastorales, a pesar de que aún no éramos pastores apartados, ungidos, ¿no? Fue trabajar en pos de la unidad del cuerpo de Cristo. Después, en el 2008, Dios me muestra la necesidad de paternidad, y de ahí que viene la casa del Padre, porque bueno, si bien acá fui presentado como pastor del CNB, ¿no? Se llama Camino a una Nueva Vida, nuestros pastores son Héctor y Delma Abregú, ¿no? El apóstol Héctor y la profeta Delma, unos pastores preciosos, una calidad, tiene una calidez, un amor, nos están apoyando muchísimo en este tiempo y quiero agradecer a Dios por el pastorado de ellos. La verdad que desde que nos pusimos nosotros bajo su cobertura, muchas cosas se destrabaron, fluyó, funcionó porque era el tiempo de Dios, pero nosotros también venimos trabajando nuestra visión que Dios nos dio, nuestro llamado, ya para esto hace años, ya desde el 2008. Así que Jorge, cuando te conocí, 2009, sí, finales, más o menos, 2009, más o menos, sí.
tenía esta visión, pero la estaba olvidando, Jorge. Vos no te sabías esos detalles. ¿Cómo nace esta visión de la casa del Padre? Nace porque Dios me había mostrado muchas cosas que iba a hacer en Pilar. Y yo tenía miedo de esa visión, Jorge, porque era muy grande esa visión. Dios me mostraba y era muy grande. Yo consideraba que yo no podía ser protagonista de algo así. No podía. Y me escapaba, inconscientemente escapaba del llamado. Estaba como Jonás. ¿Bien? Entonces, un día nos cansamos y con Vanessa nos cansamos de algunas cosas, ¿no? Hicimos algunos cambios, vendimos la casa, nos fuimos a vivir a Pilar. Fíjate vos que la casa que fuimos a vivir nosotros no sabíamos, pero cuando estamos viviendo ahí, ¿no? Yo tengo el sentir en mi corazón, le digo a Vanessa, mira, ya que no podemos, o que esto me da, no sé, ya que vemos que esto es tan grande, vamos a empezar pequeños, vamos a empezar con una iglesia local, ¿no? Vamos a empezar de a poco, si después Dios quiere hacer todo lo que me ha mostrado, que lo haga Él, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte con lo que sabemos hacer, vamos a hacer una iglesia pequeña, una iglesia local. Y le pusimos la casa del Padre. ¿Por qué? Porque veíamos que había en la sociedad una falta de paternidad importante. Por eso es que las familias no tenían consistencia, porque los varones estaban ausentes como padres, como esposos, no cumplían su rol como protector y amador de sus esposas, como protector y educador de sus hijos. Y la familia estaba sufriendo, ¿no? Un declive importante, ya hace rato, ¿no? Pero en aquel tiempo era fuerte eso, y yo noté que esa falta de paternidad estaba dentro del cuerpo de Cristo. No sé si está bien dicho la palabra, pero dentro de las iglesias evangélicas. Así que dije, bueno, que se llame la casa del Padre, porque Dios es Padre y esto hay que restaurarlo desde adentro hacia la sociedad. Había sido que esa casa fue la casa donde comenzó una iglesia que tiene muchos años en Pilar, es pionera casi, muchos años, la verdad que desconozco cuánto, pero empezaron en esa casa, yo no tenía idea. Pero ¿qué pasa? Yo en ese tiempo, Jorge, tuve una prueba muy fuerte, desobedecí al que era mi pastor en aquel tiempo y huí. ¿Cuál Jonás? Huí, como ya te había dicho recién, pero gracias a esa huida es que te conozco, Jorge. Quiero contarle a todos que Jorge no solamente es mi amigo, no solamente somos consiervos, sino que Jorge también es mi compadre, ¿no? Porque me dio el privilegio, el honor, y déjame hacerlo público, Jorge, de pedirme que yo sea el padrino de Nehemías, su primer hijo, ¿eh? Así que bueno, somos compadres, ¿bien? En aquel tiempo nos conocimos. Y así nace la casa del Padre, donde la iglesia necesitaba paternidad. Hoy se habla mucho de paternidad en las iglesias, pero vamos a hacer autocrítica. No quiero que suene como que estamos criticando a otra gente. Vamos a hacer autocrítica porque somos iglesia. Hay que restaurar el espíritu o la oficina, el ministerio profético. Y bueno, y son un montón de profetas, pero no son profetas como Dios manda, ¿viste? ¿Es necesario restaurar lo apostólico? Sí, es necesario, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No, después todos son apóstoles y no expresan el apostolado que Cristo quiere, ¿verdad? Hemos cerrado en esa área. Y en este tiempo, cuando Dios nos dijo, hace falta paternidad, entonces comenzamos a decir, bueno, yo soy padre. Está bien, yo tengo que ser padre primero de mis hijos, tengo que tener un espíritu paternal para los hermanos que vienen. No tengo que andar, que la gente me diga papá, ¿no? Ni yo tengo que decirle hijo a la gente. Te das una idea, la gente, los pastores que a veces vienen me dicen hijo, y yo lo quedo mirando, ¿viste? La verdad, sinceramente, no me gusta mucho, si alguno se siente identificado, pero no me digan hijos, por favor. Suena muy despectivo, muy despectivo. Ok, eso fue 2008, una falta de paternidad, esto es lo que yo vi en ese tiempo. Y la iglesia en aquel tiempo comenzó a ir en pos
de esa restauración de la paternidad. Después como que se pasó, como acabo de decir recién, para el otro lado, pero la idea es que la iglesia exprese la paternidad del Padre. Bien, 2014 Dios comienza a hablarme de, nosotros estábamos trabajando con una congregación, estábamos trabajando en las casas, pero teníamos una visión celular, queríamos ir a congregarnos los domingos, ¿no? Y trabajar en la semana con las células. Y logramos hacerlo, o sea, en un shopping acá central de Pilar, nos reuníamos los domingos y en la semana teníamos reuniones en las casas. Sin embargo, a pesar de que nosotros hacíamos estas reuniones en las casas, Dios me dice que tenía que ir a las casas. Y yo digo, pero si ya estoy yendo a las casas, no entendía. Esto fue muy frustrante para mí, te comento, Jorge, mi ministerio, pero no quiero hablar tanto de mí, sino lo que la iglesia comenzó a ir, hacia donde comenzó a ir, porque era lo que la iglesia estaba haciendo, ¿no? Así que me acuerdo, recién estábamos adorando a Dios con Mike Banster de Chile, con ese tema Dayenu, ¿no? Y recuerdo que una vez él contó, en aquel tiempo yo lo encontré a él, adorador, y él contaba que el Espíritu les venía diciendo que había una nueva voz. Dice, hay un nuevo sonido, porque ellos son un ministerio de adoración, ¿viste? Tienen su iglesia, su auditorio ahí en Santiago de Chile, pero son una iglesia que enfatiza la adoración. Y ellos decían que el Espíritu Santo les dijo, hay un nuevo sonido. Así que ellos comenzaron a inquirir en el Espíritu, ¿de qué se trata este nuevo sonido? ¿No? Y después con el tiempo Dios les reveló que tenían que ir por las casas adorando. Así que ellos se seguían congregando en el auditorio, ¿no? Para celebrar al Señor, pero en vez de hacer células en las casas, iban con los instrumentos y adoraban en las casas. Después tenés, no sé, gente conocida como Lucas Márquez, Ana Méndez, Orihuela, Marcos Brunet, gente que se ha dedicado a trabajar en las casas particularmente, y esto fue más o menos alrededor del 2014. Y ahora, 2020, vos fijate que 2002, 2008, 2014, 2020, son saltos de 6 años. Eso me estaba fijando recién, salto de 6 años. Bueno, 2020 aparece esto. Y uno dice, Dios, ¿qué estás haciendo? Yo recuerdo que cuando comenzó todo esto, lo de la pandemia, no quiero entrar en ese tema, vos ya sabés lo que pienso, Jorge, porque no es el tema de hoy, pero cuando comenzó todo esto, entendí que Dios quería que nos encerráramos en casa como en el tiempo de la Pascua, ¿sí? Que nos encerráramos en casa como en el tiempo de la Pascua. Y después recuerdo que los hermanos comenzaban a pedir oración para que Dios quemara, matara, desapareciera el COVID-19, el coronavirus. Cuando comenzó a aparecer este pedido de los hermanos de oración, y yo iba a la oración, no podía orar por esto. ¿Bien? No podía orar por esto, porque yo entendía que no era lo que Dios quería hacer. Y de hecho, hasta ahora ahí hasta vivito y coleando, ¿no? No se quemó, ni se desapareció, nada, está ahí. Bien, y no lo va a hacer tampoco, no lo va a hacer. Sino que Dios está utilizando todo esto. ¿Por causa de quién? De la iglesia o de las iglesias. De la iglesia. Porque es por causa de cada uno de nosotros. En particular, a mí este tiempo me hizo muy, muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque veníamos con teníamos unas actividades y nos habíamos hecho de repente a las actividades de la iglesia, o que la iglesia tenía en el auditorio, ¿no es cierto?, como diferentes reuniones, tanto de celebración como de estudio, alguna célula, tal vez, reuniones de organización, reuniones de servicio. Bien, y nosotros como pastores, mis hijos, ¿no es cierto?, mi hijo en el proyector, colaborando en el liderazgo de adolescentes, mi hija en la danza,
y estábamos todos dispersos en actividades. Entonces, el hecho de que uno tenga actividades no significa que está haciendo la voluntad de Dios. Y esto multiplicarlo por el mundo, toda la iglesia haciendo esto, pero teniendo poca relación con Dios. Entonces parece que Papito Dios nos estaba extrañando. Así que Dios, no digo que Él lo hizo a esto, yo creo que Dios lo utilizó. Dios aprovechó esta situación y nos guardó adentro como para que estemos con Él. Esta prueba ha sacado lo mejor o lo peor en otros casos de nosotros. ¿No? Tal cual, Uno tal está cual. identificado, pero te digo, te soy sincero, a nosotros nos hizo muy bien. ¿Por qué? Porque paramos. Y eso que no teníamos una actividad tremenda, como yo sé que hay hermanos que tienen una actividad que no paran, no descansan, ¿no? Nosotros no era tanto, pero aún así no podíamos tener, o sea, con el ritmo que teníamos no podíamos tener un tiempo de calidad con el Señor. Yo te voy a ser sincero, mi casa es pequeña y ahora estamos todos juntos, cuesta estar también en un tiempo de calidad con Dios en el aspecto íntimo, ¿bien? Pero por lo menos como familia nos hizo muy bien. Sabés que mis hijos se peleaban, no estaban tan afinados ahí en la parte espiritual, se peleaban mucho, nos estaban contestando mal a nosotros, no nos hacían caso. Y a partir de que comenzó esto y comenzamos otra vez, porque habíamos perdido lamentablemente la costumbre, o la práctica, perdón, no es una costumbre, la práctica de hacer los altares familiares, la verdad que nos estábamos deteriorando. Así que esto hizo que nosotros seamos restaurados, mis hijos mejoraron en el trato entre hermanos y mejoraron para con sus papás. Nosotros hemos crecido un montón, se han consolidado varias cosas, entre otras cosas un proyecto que tenemos juntos, Jorge, ¿no? Y creo que se viene algo tremendo. Ahora, cuando nosotros vemos a los demás, bien, vemos un montón de cosas que no considero que yo tenga que hablar ahora, pero nosotros las sabemos, gente que de repente, iglesias que por ahí parece que se quiebran, otras que crecen un montón, otras que están creciendo más que antes, pero la verdad es que Dios provocó esto, no sé si lo provocó, pero usó esto para que podamos crecer hacia adentro, ¿no? Podamos saber dónde estamos parados y qué es lo que tenemos. Sabés que en la iglesia donde estamos sirviendo nosotros hacemos uso de los encuentros y reencuentros. Entiendo que es una herramienta útil porque hemos visto los resultados, pero yo leí por ahí, ¿no es cierto?, acerca de un hermano que criticó un poco eso y decía que no necesitamos eso, más bien necesitamos tener una relación con Dios fuerte y firme. ¿Bien? Y yo le encontré razón a este hermano, porque si nosotros tenemos lo esencial, ya no tenemos necesidad de lo otro. Lo otro es como si fuera una muleta. Tengo a mí no me ha pasado, pero bueno, tengo gente conocida que le ha pasado, que tiene una pierna lastimada, ¿no? Quebrada, y ¿qué hace? Usa muletas, se ayuda de muleta para poder caminar. Y a veces nosotros hacemos un montón de cosas que son muletas. Que suene, por favor, autocrítica, no que estoy criticando a otra gente. Pero a veces nosotros hacemos muletas, cuando en realidad nosotros tenemos que formar discípulos. Tenemos que formar discípulos, pero yo no puedo formar discípulos si yo no estoy formado primero firmemente con una relación fuerte con Dios. A mí esa relación fuerte yo no la voy a tener los días de culto. No lo voy a tener los días cuando yo voy a la iglesia. La relación fuerte la tengo cara a cara con Papá Dios, cara a Espíritu Santo, inmerso en la gloria de Dios. Eso va a ser una relación fuerte con nosotros. Yo agradezco a Dios porque los procesos que nos ha hecho pasar, veníamos, la iglesia que nacimos en 1995 hasta el 2001,
nosotros teníamos reuniones, pero no te das una idea, día tras día, teníamos reuniones generales, estudio bíblico, ensayos, enseñanza, escuela bíblica, ¿no es cierto?, reuniones de oración y otras cosas más. No parábamos. Sin embargo, después Dios hizo con nosotros algo tremendo y nosotros fuimos a estudiar a Paraguay y volvimos. Fuimos enviados desde Paraguay como obreros y desde aquel tiempo fuimos muy perseguidos. La visión nuestra ya había cambiado, la forma de predicar había cambiado, el mensaje era otro y sufrimos algo de persecución, para no decir bastante, ¿no? Pero sufrimos algo de persecución. Y recuerdo que mi papá, que mi padre, el pastor Faure, es pastor también, él me dijo una vez, yo la verdad que los admiro porque en aquel tiempo no teníamos iglesia. O sea, nuestra iglesia estaba en Paraguay en ese momento, ¿no? Y bueno, muchas de las iglesias que estaban por acá, muchos no recibían el mensaje que nosotros dábamos. Así que estábamos en medio de lobos y en medio de ovejas con cuernos que nos querían golpear también, ¿no? Medio lobo y medio de ovejas estábamos que nos querían, pero bueno, nos querían entregar al lobo. Pero ese es otro tema. Resulta ser entonces que desde entonces pudimos fortalecer una relación con Dios sin necesidad de ir a la iglesia, sino siendo iglesia. Y esto no significa que yo tengo que ser rebelde, ni que yo tengo que hacer lo que yo quiera, ¿sí? Pero significa que yo como pastor, Jorge, la gente no tiene que ser pastor dependiente. No tienen que estar dependiendo de mí. Si yo los hago dependiente de mí, yo peco, ¿sí? Yo tengo que sacar esa maldad que hay en el ser humano de querer, dice, el Señor Jesús habló y dijo, los gobernadores de las naciones, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre ustedes será como el que sirve. Así que nosotros, si bien esto es ya recontra reconocido, en la práctica, medio que somos egocéntricos en lo ministerial y formamos al niño espiritual dependiente de nosotros y esto no tiene que ser así. Yo tengo que formar discípulos de Jesús, no discípulos de Daniel Joffre. Entonces, cuando ellos comienzan a crecer, comienzan a andar solitos. No importa lo que pase, puede venir una pandemia, me cierran todo y ellos están ahí, me cortan el internet, no puedo ni siquiera hacer esto que estamos haciendo ahora, no importa, porque ellos tienen línea directa con Dios, saben cómo hacer. Amén, así es. Entonces, eso es lo que hay que hacer. En este tiempo, Dios está preparando a su iglesia, guardándola, escondiéndola, ¿sí? Para que salga de ella lo mejor y lo peor, ¿sí? O sea, purificar. Esto es un crisol, está purificando el oro que es la fe. Una vez tratada la iglesia, se viene un tiempo de evangelismo muy fuerte, como si fuera, amén, como si fuera un avance de los discos de arado que va dando vuelta todo, así se viene. O sea, es algo con fuerza que va hacia adelante, no importa que lo que se oponga, pero va a dar vuelta a la torta lo que se viene. La iglesia que se viene amén, va a dar vuelta a la torta. En cuanto a lo que se amén, viene, así es. En cuanto a lo que se viene, yo pude ver una vez en una oración que estaba orando al Señor ahí y podía ver que Dios va a preparar apóstoles como en los tiempos del Nuevo Testamento. Sabemos que estaban los 12 apóstoles, ¿bien? Matías en lugar del hijo de perdición, y ellos eran los 12. Pero después había apóstoles, profetas, ¿no es cierto? Y bueno, hay algunos que conocemos, que están escritos, y yo creo que había otros que no conocemos. Y algunos que estaban escritos que no sabíamos que eran apóstoles, el caso de Timoteo, de Tito, de Junias, ¿verdad? Pero ese es otro tema también, que ellos hacían la labor de repente apostólica. Pero el apóstol de aquel tiempo no se dedicaba a ser líder de una congregación,
sino que iba más al hueso de lo que hace el apóstol, que es establecer, poner fundamento, corregir o arrancar lo incorrecto para establecer lo correcto. Cuenta con una autoridad especial. Entonces, van a haber apóstoles de esta índole en este tiempo que nosotros no los vamos a ver como los hemos visto hasta ahora, envueltos de repente de una especie de fama, ¿sí? O de liderazgo muy fuerte, sino que se van al igual que el Señor Jesús, se van a mimetizar con los otros hermanos, va a ser un hermano más, nada más que va a fluir y va a establecer. Entonces, ese tipo de apóstoles se viene, va a ser muy maravilloso, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Yo creo que ya está, esto va a comenzar a aparecer en este tiempo. No importa si los demás, como el apóstol Pablo, lo reconocen en sus apostolados, lo importante es que lo van a hacer, ¿no? Eso es lo importante. No importa si lo reconocemos nosotros o los otros, no importa. Lo importante es que hagan el trabajo apostólico y lo van a hacer, lo van a hacer. Y otra de las cosas que Dios va a levantar en este tiempo que tiene guardadas son niños, hay niños espirituales, no sé si son niños espirituales, pero son de corazón, niños de corazón, que están esperando su momento. Ellos tienen sencillez, tienen paz, no buscan nada, no buscan fama, no buscan nada. No, ellos son simples, son sencillos, son corazón de niño. Y Dios los tiene guardados. Dios me mostró, Dios los tiene guardados. Nadie los conoce, nadie le da criterio. Pero ¿sabés qué? Esa gente, Dios lo va a usar de manera impresionante en este tiempo que se viene. Pero hay que estar atento porque creo, sinceramente, que el tiempo que se viene, no es que esto va a pasar y pasó esto, ¿sí? Vienen cosas peores. Yo creo que viene un tiempo, desde ese punto de vista. La iglesia, ojo, la iglesia siempre guardada, la iglesia siempre guardada por Dios, pero el tiempo que se viene hacia las naciones es malo. Ya estamos en una guerra que la gente no lo nota, pero estamos en una guerra, hay un imperio que se quiere establecer, hay un imperio que quiere tomar control de las naciones, quiere acallar a la iglesia y la iglesia no se da cuenta. Entonces, pero se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Hay algunos que ya estamos intercediendo, estamos haciendo guerra, ya estamos percibiendo a otros, pero en algún momento toda la iglesia va a despertar. Cuando la iglesia despierte se va a dar cuenta, va a reaccionar. Entonces, cuando reaccione, ahí se va a ver entonces un poquito la guerra. Pero bueno, yo creo que Dios está preparando a la iglesia para entonces. No podía hacerse esto sin primero no pasar por lo que estamos pasando ahora. No se iba a poder. Íbamos a quedar en el camino, Jorge. Íbamos a quedar tirados en el camino. Así que bueno, no sé si está claro, si sirve. Sí, Dani, la verdad que muy claro, muy claro. Me gustó la línea histórica que hiciste representativa, porque si la podés hacer representativa es porque entendés que sos iglesia, que sos parte de un cuerpo y que, como dice la Biblia, que todos juntos constituimos un cuerpo y que si uno se duele, todo se duele. Y si uno se alegra, todo se alegra. Entonces, vos soltaste algunas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo cuando dijiste que se hablaba de paternidad y no podían ser padres ni en sus propias casas. Y claro. Eso es muy fuerte porque digamos, yo creo que hubo algo oculto atrás de todo esto que rompió desde la casa. Vos fíjate que yo he aprendido en escuelas bíblicas donde he estado que el enemigo primero te intenta tocar a vos, después intenta tocar tu esposa, después intenta tocar tus hijos, después intenta tocar tu economía. Siempre está hablando de la casa. Y sin embargo, aunque lo enseñábamos, no le prestábamos atención y no habían murallas de fuego en nuestra casa. Nuestra casa, y me incluyo, no tenía un altar.
Yo hace 2 años atrás me acuerdo cuando Dios me suelta 3 palabras y le voy a compartir una, me acuerdo Vale, tremendo, no te voy a saturar con esto, pero cortito, fue un día tranquilo. tremendo y yo no sé si te ha pasado, pero yo estaba desesperado por terminar mi horario laboral, llegar a mi casa y inclinarme de rodillas ante Dios porque había algo en mi espíritu. Yo venía llorando en el colectivo, lloraba en el colectivo. Sí, sí, ese día fue tremendo. Y yo llegué, caí de rodillas y comencé a clamar a Dios y comencé a clamar a Dios y yo no sabía qué me pasaba y Dios me habló 3 cosas y te voy a decir una y en una de esas me dijo, hay que restaurar el altar familiar. Bien, Y eso a mí me rompió la cabeza ese día y yo agarré a mi esposa y dije, Dios dice esto, tenemos que comenzar a trabajar. ¿Cómo? No sé. Y comencé a ver que muchos de los grandes conflictos que estábamos viviendo, y acá hablo como iglesia, es porque el altar familiar estaba roto. Y es como decís vos, había mucha actividad, mucho ruido, pocas nueces. claro. Demasiada actividad y nos distrajeron con esa actividad y se metieron con la familia y empezaron a destruir los hijos y destruyeron los matrimonios y apareció todo lo que hoy vemos sin entrar en detalle y como dijiste vos, sin querer entrar en una línea de crítica ni de juzgar a nadie, vemos cosas que son antibíblicas totalmente. Claro. Vos fíjate que lo que dijiste, muy importante, porque yo he ido a institutos eh, bíblicos y son buenos, son buenas herramientas. No estoy diciendo que no, por favor, que no se malentienda. No, Pero sí, son buenos, ¿eh? el tema es que Dios nos manda a la instrucción, y esa instrucción es en la casa. Ese es un discipulado directo. Eso es lo que Dios manda desde la Biblia, hay una instrucción. Incluso, mirá, yo me gustaría tener la, eh, ¿cómo se dice? Bueno, en primer lugar, la disciplina, que culturalmente no la tengo, pero también la, me sale decir la pericia, pero es otra palabra, bueno, pero la capacidad, ¿sí? La aptitud de poder educar a mis hijos en el hogar o en la capacidad económica para pagar ciertos profesores que Dios me guía a encontrar, ¿no? Para que ellos estudien en casa y no en escuelas, en lo que se llama homeschooling, porque la educación en el hogar es lo que es el modelo bíblico, ¿bien? Y esto bueno, capaz que alguno ataque esta idea, ya me la han atacado antes, pero hay una realidad. Por más que, por más que nosotros vayamos y estudiemos en un instituto, vos tuviste que vivirlo, Jorge. Sí, Tuviste sí. que vivirlo. O sea, vos ya lo sabías, teóricamente te sacaste un 10, hiciste taca, 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 listo, 10. Pero después tenías que sacarte el 10 en la vida, cuando te atacaron la esposa, cuando te atacaron el hijo, cuando no, te atacaron las finanzas. Tal cual. Tuviste que salir a la cancha después. Y esa es Cuando la vos verdad. mirá para todos lados y vos decís, ¿qué pasó? Claro, ya te lo habían enseñado. Pero bueno, fíjate que ahí está, ¿no? Ahí necesitas a alguien que la haya pasado antes. O por lo menos alguien que te abrace, te ponga la mano en el hombro, ¿no? Y te diga, vamos, fuerza que se puede. Una persona que ya lo experimentó, ¿no? Como no te diga cómo, pero basta que te diga que se puede, ya te impartió algo que a vos te da la fuerza de pasar para adelante. Ahora, si vos estudiaste, viste, se sufre mucho, solamente el estudio, no sé si se entiende Yo lo que... reconozco algo de lo que vos dijiste, sí, que eh, yo hoy amo el proceso. Vos me decías a mí, Jorge, si tuvieras que volver a empezar, ¿sacarías los desiertos? No. ¿Fueron duros, fueron dolorosos, fueron tristísimos, fueron re complicados? ¿Los sacarías? No. Porque lo que yo aprendí en eso y aplico hoy en mi vida y en mi familia y en la casa es maravilloso. Como dijiste vos, no, mi familia no tiene una referencia de un hombre, mi familia tiene referencia a Dios, ¿viste? Sí, Mis hijos oran, mis hijos saben orar. Entonces, sí, hay algo que en ellos nace, y no porque nosotros seamos los oradores del mundo ni la pasemos de rodillas en la casa, ¿viste? Pero hay algo que el Espíritu de Dios mete en el hogar. claro, Cuando vos entendés que
Cristo es tu centro, entonces Él es tu proveedor, Él es tu sustento, Él es tu ayudador, Él es nuestro pronto auxilio. Y esto no es palabra, esto es acción. Porque hay mucha gente que lo dice, pero que no lo pueden llevar a la práctica. Y ahí hay dos temas aparte para que en algún momento se pudiera charlar tranquilo, ¿no? Entre lo Sí, que sé y digo y entre lo que sucede y vivo. Mirá qué título. pero bueno, lo podemos preparar igual. Nos podemos preparar, anótalo ahí, anótalo que... Sí, lo que sé digo, lo que vivo y no sé cómo era. Después te lo paso por privado, preocupate. Dale, Che, escúchame, agradecer Amado, la participación de los pastores, del pastor Guevara que pasó recién. Un gusto, Aurelio. Y bueno, y al pastor que va a venir, a Fernando Grosso. Y así que bueno, iba a hacer un mal chiste, pero no lo voy a hacer, Jorge. yo también lo pensé, no te preocupes. Ah, bueno. ¿Vos lo conocés? ¿No lo hiciste todavía? No, no. No. Ah, bueno. Bueno, lo bendecimos, agradecemos más allá de sentirnos en confianza, agradecemos que hagan este aporte a toda la iglesia, que pueda de repente pasar por este vivo y después por el video que quede, ¿no es cierto? Vamos a ver si también lo subimos a YouTube y que esto pueda edificar a alguien, ¿verdad? También quiero hacer eh, la invitación, Jorge, a la casa del Padre, como visión, ¿no? La casa del Sentite en Padre, libertad. el Padre es paternidad, restauración y gobierno. Bien, paternidad por lo que ya estuvimos hablando, restauración porque es necesario en este tiempo, lo que Dios quiere hacer es restaurar la iglesia al original, al diseño original, ir sacándonos cositas que tenemos pegados que nada que ver, que le hemos puesto ahí o que hemos heredado en realidad. Y bueno, Dios quiere llevarnos a una restauración hacia el original. Y bueno, y gobierno, ¿por qué? Porque Dios quiere gobernar a través de su iglesia, pero para que esto ocurra, qué sé yo, por ejemplo, hoy te hice mención del 2002, y desde 2002 yo empecé a pensar que la importancia que la iglesia también ocupe lugares de gobierno desde la parte política incluso, ¿no? Pero no estoy de acuerdo de repente con que ahí están los problemas, porque yo creo que el cristiano tiene que llenarlo todo. Dios nos mandó a llenar la tierra y sojuzgarla, llenarla. Entonces, todas las áreas tiene que haber un hijo de Dios y tiene que ocupar el mejor puesto. O por lo menos molestarlo al que tiene el mejor puesto para que no haga lo que se le ocurra. ¿No es cierto? Claro. Pero tiene que estar ahí. Ahora, si yo me meto en la política y ya me pongo la camiseta del partido, si ya estoy adorando, ¿no es cierto?, algún político anterior que ya está muerto, creo que me estoy equivocando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que ver. Paternidad, la casa del Padre es paternidad, restauración, gobierno, y estamos queriendo apoyar a aquellas personas que de repente no saben, que por ahí se sienten solas, están buscando al Señor, alguien acá en Pilar, alguien por allá en Comodoro Rivadavia, se sienten de repente solos, quieren buscar al Señor, necesitan a alguien que los acompañe, podemos acompañarlos. De repente hay gente que ya tiene un grupo, también se sienten solos, empezaron, mirá, no es necesario, vos estás, no sé, en un pueblo alejado, por X razón no encontrás una iglesia, pero vos tenés familia, tenés otras personas que pueden acompañarte, decirle, mirá, acompañame, quiero leer la Biblia, pero no quiero hacerlo solo, me acompañarías tal día en casa, y comienzan a reunirse, nosotros podemos ayudarlo con nuestra experiencia, con nuestro acompañamiento espiritual en las oraciones, intercesiones, en lo que Dios permita también viajar hasta el lugar, si podemos servir de algo, ¿no es cierto? Enviarles algún tipo de instrucción, de directriz del espíritu, de enseñanza bíblica, todo lo que pueda estar a nuestras manos para poder servir. Así que si vos estás mirando esto, te gustó lo que estuviste escuchando, te sirve y crees que podemos ser útiles para la expansión del reino de Dios a través también de tu vida y del llamado que tenés, bueno, comunicate con nosotros a esta misma página de Facebook o el medio por el cual esté saliendo este video. Así que bueno, Jorge, muchas gracias también por organizar esto. La verdad que estuvo lindo. Gracias. Te felicito. Amado,
Bendiciones, que estés muy bien, saludo a toda la familia y bueno, continuamos ahora, cuestión de 5 minutos, vamos a hacer un break, vamos a cortar un poquito y en 5 minutos ya viene el pastor Fernando desde el Ministerio Un Mensaje a las Naciones, desde la ciudad de Bolsón. Así que 5 minutos y estamos de vuelta. Paz.